Tanto así que pueden producir abortos en el embarazo, pueden producir malformaciones congénitas importantes, con importantes secuelas para el feto, ¿verdad? Y para la gestación. Entonces, como todo lo que hemos visto hasta el momento, es muy importante tomar en cuenta la historia clínica perinatal, tomar en cuenta los factores de riesgo que tiene la madre para nosotros poder sospechar en otras enfermedades infecciosas perinatales. ¿Okay? De cada una de ellas vamos a tener unas generalidades. Yo voy a dar unas generalidades de lo que es las infecciones perinatales, y de cada una de ellas, como siempre, con estas patologías recién nacidos, bueno, vamos a estudiar la etiología, la fisiopatología patogenia, el cuadro clínico, cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico, las posibilidades terapéuticas que tienen alguna de ellas, cuáles son sus complicaciones, ¿verdad? Y si alguna de ellas tienen de alguna manera prevención, como la mayoría de estos procesos infecciosos en los nacidos y en las etapas pediátricas, tenemos las inmunizaciones para prevenir. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, de cada una de estas enfermedades que vamos a ver entre hoy y el viernes, tengamos todos estos puntos que investigar. Entonces, generalidades, son muchas las infecciones que pueden ser bacterianas, o sea, por bacterias, como las que hemos nombrado y hemos visto, pueden ser virales, pueden ser parasitarias, ¿verdad? Que pueden transmitirse de la madre al feto, porque el feto la puede sufrir, ¿ok? Puede sufrir la enfermedad y puede tener sus consecuencias y sus secuelas, ¿verdad? O al recién nacido, y todos los riesgos que repercuten dependiendo de la etapa de gestación en la cual la mamá padece la infección y transfiera a través de la placenta el virus, la bacteria, el parásito al feto en este caso. Entonces, mientras más, la mayoría de estas infecciones, mientras más precoz durante el embarazo sea la infección materna, mayor van a ser las consecuencias y las secuelas para el feto y por supuesto para el recién nacido. Tanto para el feto, que puede haber un aborto, puede haber la pérdida del embarazo, inclusive para la mujer. Estas enfermedades pueden ser adquiridas en útero, la mayoría de ellas, ¿verdad? Pueden ser adquiridas en útero. En el momento del parto, a través del canal del parto, como vamos a ver, y otras en el periodo postnatal inmediato o mediato, o sea, en los primeros 28 días o en el puerperio. ¿Okay? Aquí tenemos unas definiciones, entonces ustedes tienen que tener claro, ¿okay? Porque involucran al momento en que el bebé se infecta. ¿Okay? Entonces, una infección congénita se refiere a cualquier infección adquirida en el útero. O sea, durante el embarazo, la mamá le da rubiola y el bebé nace con rubiola congénita. La mamá le da citomegalovirus y el bebé nace con citomegalovirus congénito, en este caso viral. Parasitarias, la mamá sufre de toxoplasmosis y el bebé puede tener toxoplasmosis al nacer. La mamá puede tener sífilis, ¿okay? Que es por supuesto, es una espiroqueta la que produce la sífilis. Es una enfermedad infecciosa bastante común en los países subdesarrollados. Yo diría que cada vez uno la ve menos, porque cada vez hay más control de estos embarazos, pero igualmente, pues la mamá con sífilis, ¿verdad? El bebé va a nacer con sífilis congénita. La mamá con herpes simple, existe la posibilidad de que el recién nacido nazca con herpes viral, ¿verdad? La mamá con VIH, ¿okay? Súper grave, por supuesto, y súper estudiado. Un problema de salud pública, en realidad, bueno, el recién nacido, el feto, pudiera sufrir la enfermedad y el recién nacido pudiera tener VIH o ser estudiado para VIH. Entonces, infección congénita, cualquier infección adquirida en el útero. Infección perinatal, cualquier infección que se adquiere durante el parto. El herpes es uno de las enfermedades virales perinatales que se adquieren generalmente a través del parto. ¿Okay? Sífilis también a través del parto. Infección postnatal se refiere a las infecciones que se adquieren durante el puerperio, o sea, en el periodo después del parto, ¿verdad? Y se definen como adquiridas en el primer mes o en los primeros 28 días. Entonces, aquí tenemos dos definiciones importantes, tres definiciones importantes que tenemos que tomar en cuenta.
Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se transmiten algunas enfermedades desde el punto de vista prenatal, desde el punto de vista perinatal y desde el punto de vista postnatal. Por supuesto que hay algunas que se pueden transmitir en las tres etapas, ¿no? Vamos a ver si suspendo esto. Ok. Entonces, prenatal, citomegalovirus, como ya hablamos, ¿okay? Zika, como ustedes van a hablar en un rato, y les vamos a ver las consecuencias de estas enfermedades en el feto y en el recién nacido, el parvovirus B19, la varicela zoster, comúnmente lechina, que ustedes me imagino que todos están vacunados, y si no están, vacúnense, ¿okay? La rubiola, que me imagino que todos estamos vacunados, sobre todo las chicas tienen que estar todas vacunadas, el virus de herpes, el VIH, Epstein-Barr, virus herpes, hepatitis B, hepatitis C, enfermedades que se transmiten durante el parto, el herpes, el VIH, hepatitis B, enterovirus, varicela zoster, citomegalovirus, y las que se transmiten de forma postnatal, bueno, el virus sincitial respiratorio. Recuerden que nosotros tenemos aquí en Ecuador 2 picos de virus sincitial respiratorio, a final del generalmente último trimestre del año un pico y primer trimestre del año siguiente otro pico, ¿verdad? Enterovirus, rotavirus, citomegalovirus, algunos de ellos tenemos vacunas para prevenir a esto, pero de acuerdo a las edades pediátricas. Entonces fíjense que la mayoría, tenemos muchos virus que se transmiten, que son causantes de infecciones perinatales, tenemos algunos parásitos, ¿verdad? Como toxoplasma, debe estar por aquí, citomegalovirus, creo que no está aquí, toxoplasma no lo veo, virus de la gripe, adenovirus, todos los virus respiratorios pueden causar, ¿verdad? Y la clínica del feto, o las malformaciones congénitas que va a tener el feto, y la clínica del recién nacido va a depender del momento en que, si la mamá está embarazada, el momento en que ella adquiere la enfermedad, ¿ok? Entonces, el efecto patógeno sobre la organogénesis si no ocurre en el primer trimestre, o sea, en las primeras 12 semanas de gestación. Un citomegalovirus va a tener bastantes problemas, una rubiola va a tener muchísimos problemas, va a depender de la edad gestacional en relación a la infección, de la presencia o ausencia de inmunidad materna, si la mamá está vacunada o no está vacunada, si la mamá recibió tratamiento en algún momento para alguno de esos virus, ¿verdad? Y el modo de adquisición de la enfermedad. Entonces, estos 4, ¿verdad?, parámetros va a depender de las características clínicas del bebé. ¿Okay? ¿Cuáles son las consecuencias para el recién nacido? Bueno, desde la absorción del embrión, o sea, consecuencias perinatales, digamos, durante el embarazo, reabsorción del embrión, o sea, prácticamente se resuelve de manera tal que cuando uno dice está embarazado, hay aborto, hay mortinato, hay malformaciones congénitas severas, ¿verdad? Y por supuesto la prematurez, como todo. Todo problema durante el embarazo, la primera consecuencia para el recién nacido es la prematurez con toda su morbilidad asociada. Tenemos también el retardo del crecimiento uterino. ¿Okay? Recuérdense, todos los pequeños para la edad gestacional debemos descartar alguna infección de tipo perinatal, enfermedad aguda en útero postparto, infecciones asintomáticas pero persistentes con secuelas más adelante, y un niño sano, aparentemente sin secuela, bueno, dependiendo de la edad gestacional en la que se infectó el bebé y dependiendo del momento del embarazo. Entonces aquí venimos a esta definición TORCH. Anteriormente, TORCH involucraba todas estas enfermedades que pueden afectar al feto recién nacido, con un cuadro clínico compatible con infección congénita, y ya vamos a ver cuál es la característica clínica de esta infección congénita. ¿Okay? En la actualidad, se sigue usando el TORCH, ¿verdad? TORCH significa toxoplasmosis o de otros, está sífilis, está Zika, está parvovirus, rubiola, citomegalovirus y herpes. ¿Ok? Es lo que significa cada una de estas iniciales. En O son otros, porque cada vez se van agregando más enfermedades infecciosas perinatales. Sin embargo, todavía la literatura usa mucho de TORCH, pero la evidencia más actual sí nombra TORCH, pero habla más como infecciones congénitas perinatales. Entonces se va desarrollando cada una. Una cosa es citomegalovirus, otra cosa es toxoplasmosis, otra cosa es rubiola, otra cosa es VIH, otra cosa es Zika. Entonces cada una de estas enfermedades, ¿verdad?, aunque en algunas circunstancias se parecen, ¿verdad?, tiene su propia característica como cuadro clínico para el feto o para el recién nacido.
Las consecuencias y los valores de anticuerpos tipo hemoglobina G, ¿verdad? Casi siempre refieren simplemente al anticuerpo materno. Recuerden que el IgG pasa a través de la placenta, ¿ok? Entonces, si nosotros determinamos TORCH y hacemos IgG e IgM, muy probablemente vamos a conseguir, nos reporta el laboratorio, IgG para toxoplasmosis positivo, IgM negativo. Eso quiere decir que los anticuerpos IgG pasaron de la madre a través de la placenta del bebé, pero no significa que el bebé sufrió una enfermedad. Ahora, si me sale IgM positivo, ¿okay? Los anticuerpos IgM no atraviesan la placenta, de manera que la mamá, si ella tiene IgM, está en fase aguda y el bebé ya está enfermo, está en fase aguda y está desarrollando todos estos anticuerpos. ¿Okay? El virus de herpes citomegalovirus puede producir infecciones congénitas perinatales, incluso con una inmunidad materna previa a la concepción. ¿Okay? Entonces, un valor de TORCH no es diagnóstico ni de infección ni tampoco tranquilizador. Por eso es que ya se estudia cada una de estas enfermedades. Entonces, es preferible, si nosotros tenemos antecedentes prenatales y perinatales y tenemos sospecha clínica, bueno, solicitar al laboratorio el PCR molecular, que ya vamos a ver que es específico para cada una de estas enfermedades. Entonces, ahí sí nosotros vamos a tener, porque estos anticuerpos tampoco nos dan tranquilidad, ni descartan ni confirman tampoco, porque se confunden, pueden ser anticuerpos a través de la mamá. ¿Okay? Estas son las herramientas moleculares que corresponden al PCR, ¿verdad? Que son muy sensibles para identificar cada uno de estos patrones. Entonces, el cultivo también se cultiva la orina del recién nacido específico, ¿verdad? Para ciertas enfermedades que nosotros sospechemos desde el punto de vista perinatal. Ok, la clínica, los hallazgos habituales sugieren, hay tres cosas que son muy típicas de estos pacientes con infecciones perinatales, casi todos lo tienen. Una, ictericia, que no se explica, que no es fisiológica, que no es por incompatibilidad de leche, que probablemente sea a predominio de bilirrubina directa. Vamos a tener una clase nosotros donde ustedes van a diferenciar entre bilirrubina directa y bilirrubina indirecta y por qué. Entonces, bueno, pero tiene ictericia, tiene petequias, tiene pantoesplenomegalia. Estas petequias se acompañan normalmente de trombocitopenia. Entonces, eso es, no sabemos qué tiene el bebé, hacemos nuestra evaluación clínica. No hay razón por qué este paciente esté histérico, pero tiene pantoesplenomegalia, probablemente tenga trombocitopenia, probablemente tenga petequia por el momento del parto. Estos tres signos clínicos muy característicos de estas enfermedades infecciosas perinatales. ¿Okay? No sabemos cuál es todavía, tenemos que abordar, ¿verdad? No sabemos cuál es, pero son tres signos clínicos que lo tienen la mayoría de estas infecciones perinatales. Al momento de nacer o inmediatamente posterior al parto en un neonato pequeño para la gestación. También se acompañan de ser restricciones de crecimiento uterino, de ser pequeño para la gestación. Entonces es un plan de trabajo, ¿okay? Que nosotros hacemos cuando nace un bebé con estas características clínicas. Un recién nacido con sospecha de sepsis neonatal, donde los cultivos, esto ya lo hablábamos en la clase de sepsis, donde los cultivos salen sistemáticamente negativos para bacterias y hongos. También puede plantearse la posibilidad de una infección congénita perinatal, que es un paciente que no mejora, que ha recibido antibióticos, que ha recibido antimicóticos, que los cultivos son negativos y el paciente no mejora, es una posibilidad de nosotros plantear alguna infección perinatal. Entonces, estas son generalidades de estas infecciones perinatales. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas, las cosas más importantes. Entonces, ahora sí, el grupo que le corresponde.